En el siguiente análisis político hablaremos de Gerardo Fernández Noroña, el líder que ha estado causando ciertos problemas para la Cuarta Transformación debido a sus recientes declaraciones. Gerardo Fernández Noroña forma parte del Movimiento de Regeneración Nacional, pero tal parece que su única condena, que el hecho de no tener la credencial de Morena, de no ser un miembro afiliado al partido, está generando que a Gerardo Fernández Noroña lo dejen a un lado. Y esto lo tuvo que salir a decir Gerardo Fernández Noroña debido a las primeras designaciones que hizo Claudia Sheinbaum en su gabinete, en donde apareció la figura emblemática del berrinchudo número 1 de la 4T. Hablamos de Marcelo Ebrard. Ustedes recordarán todo el escándalo que hizo Marcelo Ebrard durante el proceso interno de Morena. Marcelo Ebrard, incluso después de los resultados, desconoció a Claudia Sheinbaum, dijo que jamás se sometería a esa señora, denigrando a Claudia Sheinbaum. Habló que Morena se estaba convirtiendo en el viejo PRI. Dijo Marcelo Ebrard que se iba muy probablemente de Morena y que iniciaría el camino por México. Generó tanta desestabilización dentro de Morena que todo parecía indicar que se iría con el Movimiento Ciudadano. Pero Marcelo tuvo negociaciones con Claudia, lo invitó a mantener la unidad, lo invitó a no dejar el movimiento y bueno, a pesar de los berrinches, a pesar de las escenas que hizo Marcelo Ebrard donde evidenció que el interés personal es más fuerte que el interés colectivo y que la voluntad popular, entonces Marcelo finalmente decidió quedarse. Sí, señores, Marcelo decidió quedarse en el partido, en Morena, y solicitar que los procesos de Morena se revisaran, se evaluara todo el proceso que había ocurrido con la elección, porque para él los resultados no habían sido los correctos, porque simplemente Marcelo no ganó el proceso interno, cuando él juraba que sería el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le dolió tanto a Marcelo Ebrard la derrota que por eso amenazaba cada rato con irse. Pero parece que la negociación entre Claudia, Marcelo, el presidente, Mario Delgado y todos fue muy buena. Porque una vez que se anunció la primera parte del gabinete, apareció Marcelo. Y esto, por supuesto, no tuvo nada contento a Gerardo Fernández Noroña. Y ahora les explico por qué. Apareció Marcelo sonriente, hablando de la importancia de mantener la unidad, de la importancia de la Secretaría de Economía, de todos los proyectos que se vienen para México. Marcelo estará en una posición privilegiada, secretario de Economía, porque Marcelo ya alista las garras para el próximo proceso electoral. Ya busca hacer relevo de Claudia Sheinbaum, ni siquiera ha empezado el sexenio de Claudia Sheinbaum, pero ya Marcelo ha dejado en claro que él es el siguiente. Marcelo Ebrard, desde la Secretaría de Economía, que es un premio para él, va a manejar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, México, y también formará parte de las negociaciones con la Unión Europea. Sí, señores, se le premió a Marcelo Ebrard. Tal parece que hacer berrinches, pataletas, traicionar al movimiento da buenos resultados porque es secretario de Economía. El otro personaje, Ricardo Monreal. Sí, señores, Monri. Monri, conocido en las redes sociales como el traidor número 1 de la 4T, también resultó premiado. El gran operador político de la 4T, como se le conoce a Monri, muy probablemente será el coordinador de los diputados de la bancada de Morena y aliados. ¿Cómo lo ven? Así como lo escucharon, Monri tendrá esta posición privilegiada porque quedó nada más y nada menos que en el cuarto lugar. Sí, señores, esto a Monri le corresponde pues la dirigencia de la Cámara de Diputados. Desde aquí Monri va a estar operando básicamente en favor de sus propios intereses, como lo hizo cuando fue coordinador de senadores de Morena y aliados.
¿Se acuerdan cuando estuvo alejado del presidente durante 2 años? No le dirigió la palabra durante todo ese periodo y estuvo actuando en contra de la 4T. Bueno, pero Monri tiene premio. Monri saldrá con la coordinación de diputados de Morena y aliados. ¿Por qué? Pues el peso político, las influencias, las relaciones, el peso que tiene Monri y sobre todo, igual que Marcelo, la credencial de Morena, es decir, la afiliación, le permiten a ellos, como están dentro de la cúpula, como son parte del grupo selecto, tener una posición pese a las traiciones, pese a los malos manejos, pese a los pésimos resultados. Porque hay que mencionar que ahora Zacatecas tuvo una mínima cantidad de votos Claudia Sheinbaum, es decir, el operador número 1, Ricardo Monreal, fracasó en su propio estado. Y la hija de Monri, que iba por la delegación Cuauhtémoc, una de las más importantes, también la perdió. Así que el fracaso de Monri, al final de cuentas, tiene recompensa. Sí, señores, coordinador de la bancada de diputados de Morena y aliados. Y aquí viene lo interesante de la historia y se trata de Gerardo Fernández Noroña, porque él obviamente tenía que hablar. Gerardo salió a decir unas cuantas verdades que desde mi perspectiva estoy completamente de acuerdo con las palabras que ha emitido Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña se refirió a estos personajes como los premiados, a quienes los están apapachando, como dice el viejo dicho del conservadurismo, el apapacho está siendo para los traidores del movimiento. Hablamos de Marcelo, hablamos de Monri, hablamos de otros personajes que también están teniendo premios importantes como Rommel Pacheco, como Sergio Mayer, como un Erubiel Ávila y como muchos otros personajes que tendrán posiciones en este sexenio. Pues resulta ser que Gerardo Fernández Noroña, quien fue vocero de Claudia Sheinbaum, quien la apoyó, la respaldó, estuvo ahí, estuvo en los mítines, estuvo dando la cara por ella, la defendió incluso cuando Marcelo Ebrard desconocía el triunfo de Claudia Sheinbaum y le dijo: hey compañero, trabaja y para el 2030 pues será tu turno. Todo esto parece que a Claudia y a la cúpula de Morena le importa muy poco. Y sí, señores, el enojo de Gerardo es justificado. Ha trabajado con las bases, tiene arraigo popular. Gerardo Fernández Noroña es sin duda el más cercano con el pueblo. Es evidente el trabajo que ha hecho de difusión sobre la 4T, sobre los triunfos del presidente y mucho activismo que ha hecho en favor de la 4T. Lo mínimo que se esperaba es que Gerardo fuera el coordinador de los senadores de Morena y aliados. Pero no. Quien obtendrá esta posición será Adán Augusto López Hernández, quien quedó en el 4º lugar y que invirtió unas fortunas en la campaña presidencial. Sí, recordemos que Adán Augusto López Hernández echó bastante billete y se justificó diciendo que todo iba a correr por su cuenta. Hasta este momento no ha esclarecido absolutamente nada de la manera en la que financió su campaña, pero lo que fue evidente es el gasto en redes sociales, medios digitales, una cantidad de espectaculares en cada esquina para potenciar la imagen de Adán Augusto, que quedó en 4º lugar. Mientras que Gerardo quedó en 3er lugar, demostrando que con una campaña austera, a ras del pueblo, con el Noroñabús, yendo con cartulinas, no pagando tanta propaganda, ni tampoco invirtiendo en grandes entrevistas en medios tradicionales, quedó en 3er lugar. Pero ahora resulta que las posiciones de coordinador de senadores de Morena y aliados, la de diputados, la de formar parte del gabinete, solo eran para los miembros exclusivos de Morena. O se hace que Gerardo Fernández no forma parte del club selecto y por esta razón, pues no tiene la coordinación de senadores. Sí,
Así lo dijo Claudia Sheinbaum. Agradezco al compañero Noroña, es un gran activista, es un gran miembro de la 4T, es un gran miembro del movimiento, pero pues de cierta forma se están zafando de Noroña, incluso el propio presidente. Y esto me resulta aún más lamentable, porque el presidente dejó en claro en la mañanera que se trató de un acuerdo entre los miembros de Morena. Y pues Gerardo no es miembro de Morena. De esta manera ya el presidente le está dando carpetazo al asunto de Gerardo Fernández Noroña, lo cual es peligroso, mexicanos, muy peligroso que estén haciendo a un lado a uno de los líderes o quizá líder más importante, el que más conecta con la base del movimiento de la 4T. Digamos, el más de izquierdas, el más social, el más humano, podríamos llamarlo, a Gerardo Fernández Noroña. Y no es que yo lo defiende, simple y sencillamente, mexicanos, se trata de justicia y de respeto a la palabra. Ahora resulta que dice mi abuelita que siempre no, que yo no voy a tener el reconocimiento que se merece porque no tengo la credencial moradita, no formo parte del grupo selecto de Morena y por esa razón, pues resulta que como vengo del PT, pues no me toca ser coordinador de la bancada de senadores. De esa manera están tratando a Gerardo Fernández Noroña y digo, Gerardo no ha traicionado al movimiento, ha hecho lo mejor que ha podido, pero todo parece indicar que sería bueno que Gerardo le echara una patada al movimiento para que pues empezaran a reconocer el valor y lo que aporta Gerardo Fernández Noroña a la 4T. Lo interesante es que Gerardo, pues como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en palabras de Gerardo Fernández Noroña, mi pecho no es bodega, y dice, yo nada más lo pongo aquí, hago del conocimiento público que no se están respetando los acuerdos, pero tampoco estoy generando discordias, diferencias o quiero que se me dé un trato preferencial. No, lo estoy exponiendo a la luz pública. Y hace perfectamente bien Gerardo Fernández Noroña de exponer este tipo de irregularidades que están ocurriendo cuando ni siquiera ha llegado Claudia a la silla del águila. Sí, señores, ya ganó, pero ni siquiera se ha sentado y ya hay varias cositas que hay que observar con lujo de detalle, como la designación de Sergio Mayer como diputado plurinominal, porque así le pareció a el famosísimo Mario Delgado. Y varias cositas que irán saliendo durante estas semanas que es dignas de analizar porque todo parece indicar que lo que mal empieza, mal termina. Y Gerardo Fernández Noroña dice, yo no quiero ser la manzana de la discordia, no quiero generar discusiones en el movimiento, pero aquí lo lanzo. Y está perfecto que lo lance porque de esta forma él expone lo que está ocurriendo al interior del grupo, de la cúpula de Morena y que es importante que salga a la luz. Porque de esta forma los mexicanos van a tener en claro quiénes están trabajando en favor del movimiento, cómo se están haciendo las cosas al interior de Morena y está perfecto que ese ojo crítico de Gerardo Fernández Noroña salga a evidenciar las cosas que no se hacen bien dentro del movimiento. Dejen en sus comentarios qué opinan ustedes de cómo están tratando a Gerardo Fernández Noroña, la cúpula selecta de Morena. Yo soy Carla Bendaño, analista político, y nos vemos en el siguiente video. Por favor, comenten, compartan y hasta la próxima.